Siendo tú, podcast, un espacio donde cada conversación puede ayudarte a cambiar la mirada, soltar lo que pesa y volver a ti con más calma y claridad. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de Siendo tú, podcast. Hoy tengo el placer de entrevistar a Cristina. Ella es una de las creadoras de Crián, fundadoras, ¿no?, de Crián Andorra. Son tres comadronas y bueno, hoy la idea era de dar a conocer ese maravilloso trabajo que hacen y algo que es totalmente fundamental para las mamás y papás que están esperando un hijo y los primeros meses de vida. Así que te doy lugar a ti, Cristina, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Hola, muchas gracias. Gracias por ofrecernos este espacio para poder, explicar un poco la figura de la matrona y sobre todo la importancia de cuidar de la salud mental en todo el proceso, desde que intentamos ya tenemos la idea de ser mamás hasta que ya lo somos y más allá, ¿no? Sí, es un acompañamiento que yo considero, pero fundamental. Soy mamá de tres, ahora ya son adolescentes, pero antes de empezar a grabar le decía a Cristina qué importante hubiese sido en aquel momento este acompañamiento que ustedes dan. Me parece algo maravilloso porque aparecen tantos fantasmas, tantas inseguridades, falta de confianza en uno mismo que el trabajo que ustedes hacen me parece maravilloso. Cristina, para los que no conocen, ¿nos podrías explicar un poquito qué es CRIAN y cuál es el trabajo que ustedes hacen? Sí, Crian es una empresa que la fundamos, con dos otras compañeras matronas aquí en Andorra y tratamos de dar como un acompañamiento más individualizado durante el embarazo y el posparto y también en la crianza. Hacemos visitas a domicilio de preparación al parto, de asesoramiento de lactancia, asesoramiento en el posparto, en la crianza, en el baby led weaning, porteo, sueño infantil. Y bueno, la idea era solo hacerlo en Andorra a nivel privado, con un contacto mucho más cercano, sobre todo familias recién llegadas o que no hablaban el idioma, también familias de Andorra que por X motivos pues querían un seguimiento mucho más individualizado. Y también esto se ha ido más allá y ahora estamos con la parte online, ¿no? De haciendo también vía Zoom, visitas online de preparación al parto, de asesoramientos y también con contacto con WhatsApp, ¿no? Para tener mucho más esta vinculación y este acompañamiento mucho más seguido en el tiempo con las familias. Claro, porque se habla mucho de lo que es el acompañamiento físico, digamos, a lo mejor de estos parámetros, pero también esto cuando hablabas del online, a mí se me ocurría, ¿no? O sea, como psicóloga trabajo mucho online, de todo el acompañamiento que se puede hacer más a nivel emocional, salud mental, ¿no? Porque em, es tan importante el bienestar físico como el bienestar mental. Entonces, este tipo de acompañamiento, me imagino que ustedes también lo abarcan, ¿o no? ¿Cómo sería? Sí, es la idea de poder ofrecer información, conocimientos, resolver dudas, que esto siempre hay, sobre todo en los primeros embarazos, de forma un poco más instantánea, ¿no? Y también pues tener este contacto, aunque sea a distancia, y que las familias tengan su propia matrona a su sitio, pero a distancia también de poder resolver dudas mucho más precisas Claro. o también pues poder adaptarnos mucho a las necesidades de cada familia y a cada realidad, ¿no? Y esto es lo que intentamos con el acompañamiento online. Bien, bien, maravilloso. Y cuando hablan de preparación al parto, dicen que no es solo preparar el cuerpo, sino también escuchar, confiar y abrir espacio. ¿Cómo ayudan a las madres a conectar con esta intuición que en realidad todas tenemos, pero en ese momento de tanto estrés, tantas cosas que hay que tener en cuenta, llanto, o sea, o dudas o dolores durante el embarazo, ¿no? Que aparecen para sentirse más seguras de sí mismas? Uf, es que esto es un temazo, porque la preparación al parto, ¿no? Es como nuestra principal función, ¿no? De preparar a las mujeres en algo que realmente nosotras ya
somos mamíferas y no tenemos que olvidar esto. Y es a lo que vamos, ¿no? Con la preparación al parto, de volver a dar la confianza en el instinto de la mujer, ¿no? Y dar información, porque la información es poder. ¿Y qué pasa ahora mismo? Estamos muy desinformados. O todos hemos visto películas de Hollywood que parece que un parto sea algo o súper rápido o súper catastrófico, ¿no? Y tenemos muchos miedos. Aparte, cuando vamos por la calle, nos encontramos a la gente, o la prima, la hermana, quien sea, y nos dicen, uy, todo historias malas del parto, ¿no? A veces, y claro, Sí, tenemos que reconducir esto con información y sí, conocimiento. Entonces, en la preparación al parto es lo que ofrecemos, explicamos las bases fisiológicas para que entiendan cómo se desarrolla el proceso, todas las etapas, que entiendan qué vivencias van a experimentar en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y que recuperen, ¿no?, esta confianza. La información hace que disminuya esta adrenalina, ¿no?, que es la hormona del estrés, el cortisol también, porque en ese momento, en el momento del parto, está todo disparadísimo. Tú que has sido mamá ya lo sabes, es sí, incontrolable. sí. Pero por eso es muy importante hacer que también las parejas colaboren en Fundamental. estas clases para que tengan esta información y puedan acompañar a la mamá reduciendo esta adrenalina, este cortisol, este miedo, y que puedan gestionar correctamente en el parto, que quieras o no, es el trabajo que hacemos las matronas. No hacemos nada más, nosotras no hacemos nada. El parto es de la mujer, nosotras Claro, solo acompañamos, pero damos confianza, fundamental. Claro, recordamos la importancia de respirar, de confiar, de que una contracción viene, es muy potente, pero luego se va y nos deja una tregua. claro. La importancia del movimiento, de métodos no farmacológicos como hacerse duchas, bañeras de agua caliente, de estar tranquilas, sin estrés, sin estímulos, nada de luces, de música fuerte, ¿no? Al contrario, rebajar, ¿no? El móvil en modo avión, no le explicamos a Claro. nadie que estamos de parto porque nos van a estresar más. ¿Me entiendes? Todo esto y mucho más, ¿no? Porque también, como os he dicho antes, explicamos toda la base fisiológica para que entiendan qué pasa en cada etapa y también pues que confíen en su cuerpo, que tengan toda la información para que también durante el embarazo puedan ir practicando, ¿no? Pues mira, he probado con aceites esenciales y me relajan muchísimo, o he probado, pues la pelota me encanta y me va muy bien, y estos ejercicios, pues el día del parto, pues ya sé de qué van y me voy a aprovechar de ello, ¿no? Pues es que es una preparación muy continua y ¿qué más? El papel del acompañante, que ya lo he dicho, que es muy importante para rebajar, pero también para que sepa toda la información, porque a veces el parto fisiológicamente, si es un parto de bajo riesgo, todo va bien, pero también es muy importante que sepa las cosas que pueden no seguir la norma estándar, ¿no? Y Claro, todas las causísticas que se pueden encontrar, porque claro, en ese momento es un terror cuando vamos al hospital o cuando ocurre cualquier cosa que no habíamos esperado antes, ¿no? Pues esto también es muy importante explicarlo, explicar pues diferentes tipos de parto, ¿vale? El porcentaje más alto evidentemente es el parto vaginal eutóxico, pero también puede darse el caso de necesitar una instrumentación, necesitar poner medicación porque se ha estancado el parto o una cesárea, alguna situación de urgencia, ¿no? Pues también esto es muy importante en la preparación al parto, claro, de que lo fundamental. sepan para, como El he dicho, conoc- rebajar claro, todas estas hormonas del eh, estrés y poder, pues, aprovechar al máximo la experiencia, porque claro, quieras o no, el parto es una vez sí, en la vida, por mucho que tengas más hijos. sí, Un sí, parto es ese es único. único, sí, sí. Mm. Y el conocimiento nos da poder, porque el saber nos da poder, entonces ahí es esta confianza, ¿no? Recuperar esa confianza, por eso es tan importante ese acompañamiento y como decías antes, ¿no? Que hay muchas mamás, y sobre todo en Andorra, que no tienen a lo mejor toda la red familiar de acompañamiento. Entonces, también esta sabiduría que se suele transmitir, ¿no? De generación en generación, muchas veces no la tienen. Entonces, que esté este acompañamiento es fundamental. Por eso las clases de preparto, pero también todas las dudas que van surgiendo, ¿no? A mí me sirvió mucho tener amigas que, o sea, por suerte
con una amiga, teníamos 15 días de diferencia y me ayudó mucho ese acompañamiento, pero desde la comprensión, no desde el susto. Incluso ella tuvo un parto muy largo, ella tuvo 15 días antes que yo, y cuando yo la fui a ver fue súper discreta, porque no me quiso Claro. llenar de miedos, porque sabía que en 15 días me tocaba a mí, ¿no? Pero era tan importante tener ese poder compartir, porque bueno, no tenía en este momento estos recursos que ustedes están ofreciendo, que de pronto serían maravillosos, ¿no? Pero esto de la red, del grupo, de la Mm. tribu, ¿no? De saber que hay otros que también les pasa. Y acá es donde me gustaría que entremos un poquito, si te parece, más en la parte emocional, ¿no? En lo que es la salud mental en esta etapa. Sé que estás estudiando psicología, que estás ya a punto de ser psicóloga y que es esta la rama en Mm. que te vas a especializar. Así que, ¿qué dificultades emocionales ven con más frecuencia ustedes? Bueno, y por qué crees que es tan importante este acompañamiento emocional? Claro, aparte de todo lo que os he contado antes, es verdad que hacer un acompañamiento emocional es muy importante porque se ha visto, hay muchísimos estudios, cada vez hay más, de que el estrés o los trastornos del ánimo en el embarazo, bueno, pues qué producen, ¿no? Primero, la vivencia negativa de todo este proceso que, como hemos dicho antes, es único, ¿no? Los miedos, los temores, la angustia, ¿no? Todo esto tiene un impacto en el desarrollo del embarazo, ¿no? En el crecimiento del bebé, hay más riesgo de preeclampsia, hay más riesgo de partos prematuros, ¿no? Y el impacto en el vínculo a posterior también y más riesgo de tener depresión postparto. Por eso es muy importante y siempre hacemos cribados durante el embarazo de salud mental para poder, aparte de hacer el acompañamiento en las matronas, poder hacer un acompañamiento por profesionales especializados de la salud mental, ¿no? Claro. Y es muy importante también, ¿qué pasa? Que sí, estamos muy solas. Nuestras sociedades se han vuelto muy individualizadas, ¿no? Estamos constantemente también impactadas de mensajes de las redes sociales, comparándonos, comparando experiencias y cada experiencia es única. ¿De Mm, acuerdo? Entonces, esto también se vive con mucho estrés, ¿no? Pues yo estoy viviendo alguna situación, pero no se asimila en nada a lo que me están diciendo por otros canales u otros claro, medios, ¿no? Y hay muchísima soledad en este aspecto, ¿no? claro. Y pues, nosotros lo que tratamos es de acompañar en todo esto, resolviendo, como os he dicho, las dudas, haciendo un acompañamiento emocional de recobrar la confianza en el Eso. instinto materno, ¿de acuerdo? De hacer un acompañamiento de escucha activa y de ser también vaciar emociones, porque es muy necesario tener espacios de que alguien te escuche estos miedos y te los valide, ¿no? Y esto digo, cuando vemos, y evidentemente yo trabajo mucho mano con diferentes psicólogas del país porque tanto en privado como en público, de derivaciones y tal, porque sí que lo veo muy importante Mm, poder tener este acompañamiento mucho más específico y trabajar sobre todo una vez nazca el bebé, el vínculo. claro, lo posterior, porque claro, el embarazo es todo un mundo, como bien comentabas, pero claro, después hay todo un trabajo ya de una responsabilidad diferente, ¿no? Sí, Porque el vínculo que se establezca va a determinar la personalidad también de la criatura o del niño o la niña. totalmente. Y Mm, de en el futuro el impacto que puede tener en este bebé. claro, Y futuro niño, adolescente y adulto, ¿no? sí, Porque deja una huella el embarazo, el estado anímico de la madre en el embarazo y en el posparto. fundamental, Sí. sí. Yo, bueno, he comentado en otros podcasts, ¿no? Para mí fue algo, aparte, bueno, de esto del sentir que tenía red y poder compartir, bueno, yo fui al psicólogo durante los embarazos porque venía de dos pérdidas. La primera fue terrible bueno, por la ginecóloga que me tocó. Y entonces después fue como un acompañamiento que necesité y que me vino genial el poder tener a mi psicóloga y poder trabajar todos los fantasmas que se activan, ¿no? Porque también se nos activan nuestro propio nacimiento, nuestros propios años de Ujú. vida. Y después, bueno, con la más chiquita, que son tres, los míos, empecé yoga. Y también tener ese espacio fue
como de bajar el ritmo, de dar tranquilidad. Así que es fantástico el trabajo que ustedes hacen. Aparte de acompañar el parto, también he visto que hacen acompañamientos también de yoga, aeroyoga, me parece que es, o lo que he visto más o menos. Sí. De forma presencial, trabajamos con una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y también que es profesora de yoga y hacemos yoga para embarazadas y para mamás en el posparto con sus bebés. Aeroyoga, esto también es un espacio pues de compartir, ¿no? Y Claro, también la obligación esta de tengo algo que hacer, tengo que salir de casa, claro, un poco más de rutina, porque el posparto es otro temazo. claro, Me he centrado antes mucho más en el embarazo, pero el posparto estás tú, tu bebé, cambias de persona, de identidad, eres la mamá de un bebé que pide cada 3 horas, ¿no? Un nuevo rol, una nueva obligación, y tenemos también que dar esta confianza, ¿no? De que somos totalmente mamíferas y que hagamos lo que hagamos por instinto lo haremos bien, ¿no? claro, Confiar de nuevo en esto. Y lo que pasa mucho en este momento en el posparto es que si antes en el embarazo estaban solas, en el posparto se vive mucho más esta soledad. claro, Y más si claro. no eres del país. Esto Sí, pasa muchísimo aquí en Andorra. ¿Y qué pasa? Pues que lo que recomendamos mucho es hacer grupos, ¿no? Tribus. Si han hecho antes en el embarazo preparación al parto grupal en los centros de salud, que también las hagan en el posparto en el centro de salud, que se apunten a actividades, cada vez hay más, de como las que hacemos nosotras de yoga, o otro tipo de actividades que sean físicas, o en las bibliotecas en Andorra también hacen sí, programas de Nascuts per llegir, que se llaman, que incentivan la lectura en los pequeños, hacen talleres en fines de semana, lecturas para mamás y bebés, y esto está muy bien, ¿no? Porque te vas conociendo y vas compartiendo, porque quien mejor te va a guiar, como tú bien has dicho, es sí, alguien que ha pasado por lo mismo que tú. claro, que te Y es puede que si nos entender. remontamos, claro, si nos remontamos no tan lejos en la historia, ¿quién atendía a los partos? Las Bueno, mujeres entre ellas, en tribu. las mujeres Aún no sabias que se le decía, sabía. ¿no? Que eran las mujeres adultas. Totalmente, totalmente. Hay mujeres, bueno, hay países aún en el mundo, los países más en vía de desenvolupamiento, que aún sigue siendo así, ¿no? Claro, Eh, que se atienden, que cogen los conocimientos ancestrales, ¿no? De atención al parto, que por claro, suerte el hospital ha llegado y por suerte la medicalización está salvando muchísimas vidas y todo, pero no me refiero a eso, me refiero al posterior, claro, al claro. cuidado de las mamás una vez han llegado a casa, Mm, ¿vale? Porque esto se ha perdido totalmente y es así, ¿no? Y a veces, pues, tienes muchas visitas, pero son visitas de, queremos ver al bebé, ¿vale? ¿Y la claro, mamá? claro, claro. ¿Quién le pregunta a la mamá? ¿Cómo estás, Claro, mamá? El sí, mejor regalo, yo siempre que digo, es preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por claro. ti? Este Sí, es el sí, mejor regalo, ¿no? Y pues volver a ello, a la tribu, y como las mamás que, bueno, de esto, como os digo, de grupos que ya haces en el embarazo y todas, o como tú bien has dicho, acabas de pasar por esto mismo, ahora es cuando más te acuerdas de lo que necesitabas. Entonces, claro. apoyaros unas a las otras, hacer lo máximo de tribu posible, porque ves que lo que le pasa a ella también me pasa a También, mí. No claro, estoy sola claro, en esto, ¿no? Porque a veces también pensamos, ¿no? La mochila, la carga mental de no soy buena madre, que ¿por qué me pasa eso, no? Porque vivimos en una sociedad de perfección claro. y de Y, estereotipos que no paran de bombardearnos con ello. Y no, tenemos que volver a la realidad, ayudarnos sí. unas a otras, a escucharnos, a compartir experiencias. Y esto es la verdadera terapia del posparto, la verdad, yo Claro, tal creo. cual. Validar Mm, el agobio, validar el estrés, validar el estar cansada y no tener ganas de levantarte a la noche, ¿no? Porque siempre es como, hay que, sí, por supuesto, es nuestra responsabilidad porque estamos, pero también validar la frustración que uno siente porque su vida cambió, ¿no? Yo siempre decía, totalmente. a mí, cuando me decían 3. Digo, para mí el gran cambio fue de 0 a 1.
Después lo otro yo ya estaba en el baile, o sea, ya no me costó tanto, porque iba, bueno, uno, dos, tres colgaditos, se llevan Sí, encima 19 meses los más grandes, 28 meses los más chiquitos. Pero yo me acuerdo que para mí el gran shock fue ese primer cambio, de decir, toda mi vida se cambió y ahora, cuándo volverá esto, ¿no? Y todo pasa, ¿no? Bueno, ahora yo estoy con adolescentes, ¿no? Pero es esto, sostener ese momento, ¿no? De sí, tanta emocionalidad, de no comprenderse el cuerpo, de no, o sea, hay muchas cosas que pasan, así que claro, me alegro muchísimo de que muchísimo. hayan creado este espacio. Y de hecho es que ahora la ciencia ya no, antes nos marcaba en el posparto como la famosa cuarentena, ¿no? Dura 40 días. No, Sí, ahora la ciencia ya lo están llevando a los 2 primeros años de vida. Ya se claro, considera por parto 2 años, que es lo claro, que tiene que ser, ¿no? Y bueno, y eso, nada más quería comentar también, pues que estamos en este trabajo en el posparto, pues acompañando, ¿no? Pero también informando y también haciendo cribados, hacemos las matronas, por mucho que las veamos a partir de la cuarentena, evidentemente si vemos alguna con más factores de riesgo, menos le haremos un poco más de contacto, ¿no? Con ella para poder también darle este soporte emocional. Decimos siempre que somos un refugio de si ven que algo no va bien, que nos vengan a consultar, que nosotras sabemos a quién derivar, ¿no? Que claro, confíen en las matronas porque sabemos lo que digo, biopsicosocial somos claro, nosotras. Médico claro, es el médico, un conocimiento que cada vez se está tirando más a la parte más biopsicosocial, pero y entonces, pues que es muy importante invertir también en salud mental y perinatal, sobre todo, porque es que claro. tiene un impacto a lo largo de la vida de una futura persona, ¿no? Y esto, ¿no? Y hablar sin tabús de la depresión postparto, de la psicosis, que es mucho menos frecuente, muy poco frecuente, pero es importante saberlo y nombrarlo porque sí, la tristeza en el posparto los primeros días es normal por el cambio Mm, hormonal, por el cambio de vida, el cambio de roles, pero más allá de las primeras semanas o la soledad o la angustia máxima, la obsesión mm, por cómo está el bebé, todo esto no se tiene que vivir en soledad, se tiene que consultar y tenemos que tratarlo. Y esto es claro, muy importante hablarlo y por eso gracias de nuevo por darnos este espacio, ¿no? He dado pequeños detalles de todo, tú sabrás mucho más claro, que yo, pero realmente es muy importante pues, pues promocionar la salud mental en esta etapa porque es muy vulnerable, es una etapa de demasiados cambios y estamos en un periodo muy crítico y entonces es importante que también confíen en los psicólogos, las familias que confíen en los psicólogos y en el cuidado que aportáis en, sí. en toda esta etapa. Me gustaría, con respecto a lo que acabas de decir, ¿no? De vivirlo en soledad, o sea, resaltar esa parte, ¿no? Yo ahora me estoy formando con Gabor Mate y Satarán, que bueno, es una formación de trauma en Canadá, Ah, pero ellos hablan de la importancia de estos primeros años de vida, ¿no? Y estamos, por eso también se me juntaron muchas cosas, pero ver este trabajo de ustedes y quiero dar voz a esos momentos tan importantes, porque cualquier situación vivida en soledad se ancla en el cuerpo como trauma, ¿no? O sea, el no tener con quién hablar, el no tener con quién compartir, el creer que si lo comparto soy vulnerable y no está bien, ¿no? Entonces, invitar a que a todas nos ha pasado, o sea, yo no conozco ni embarazo perfecto, ni posparto sí, perfecto, o sea, realmente todas tenemos nuestras inseguridades que van a salir y es fundamental esa escucha activa, ¿no? La escucha activa que ustedes hacen de poder hacer ese cribado y poder ir detectando y ver, pero también del acompañamiento de la sociedad, ¿no? De ver a una persona que a lo mejor está insegura o duda de sí misma y poder también hacer ese acompañamiento de no desde él, sino decir, está perfecto, a todos nos pasa, ¿no? Y que eso también habilite. Pero es esto, ¿no? De invitar a que no se viva en soledad, que hay millones de recursos que desde la terapia, como desde el acompañamiento que hacen ustedes, como el ir a yoga, que a lo mejor es un acompañamiento indirecto, pero también es un espacio en donde puedo ser escuchada. Entonces,
pero fundamental. totalmente. Y hablar y no dejar de hablar de ello Claro, y tal sin cual. juicio alguno, Sí, que también hay mucho esto de juzgar, ¿no? Y sí, esto también tenemos que ir cambiando la manera de cómo hablamos a una mamá, sí, 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 de las preguntas que porque se no hacen. sabemos cuál es su realidad. Claro, Tenemos que cambiar mucho y hacer también un trabajo personal. Seas mamá, no seas mamá, tengas la edad que tengas de cuando interactuamos con alguien que acaba de ser mamá, sí, de, tal de cual. hablarle con mucho cariño, empatía, respeto, sin Mm. juzgar y dar apoyo. Dando espacio, ¿no? Eso de estar ahí, de Sí, dar un poquito de calorcito, ¿no? Bueno, sí, la sí, última sí. pregunta que te quería hacer, en realidad siempre en el podcast tenemos la última pregunta que es algún tip o algún consejo, pero bueno, ya has dado un montón, no sé si tenés algún otro que puedas agregar como para ir cerrando, qué pequeño gesto, actitud o cuidado emocional diario puede marcar una diferencia en estos primeros meses, en el embarazo, primeros meses de vida del bebé. Pues mira, en el embarazo o antes incluso en la preconcepción que se llama, informarse, pero informarse de buenas fuentes, porque no todo vale, y tener conocimiento, y leer mucho en este aspecto, informarse y empoderarse, ¿no? Mm, De toda la información, conocimiento y ganar también confianza por otras partes, ¿no? Y luego también embarazo, posparto, pues como hemos dicho antes, tener como una tribu, ¿no? Tener alguien cercano, un grupito para compartir todas estas dudas, preguntas, temores, miedos, confiar en los profesionales de la salud, ¿vale? Confiar para poder acompañar, sea el que sea, lo que necesiten las familias. También, evidentemente, tener una buena nutrición, tener buenos hábitos alimenticios en el embarazo es que es clave, bueno, y en el fundamental. posparto y siempre, ¿eh? Pero es que en el embarazo también es un temazo, Claro, cómo impacta nuestros hábitos en el bebé claro. y en la gestación, ¿no? Tener unos buenos hábitos de deporte también, ¿no? Hacer actividad física, que esto también lo digo, y en el posparto siempre les receto 30 minutos de salir al día, Claro, quieran o no quieran, haga mal tiempo o tal. ¿Por claro, qué? Porque también es un momento de despejarse, de salir, de cambiar de aire, sobre todo en los primeros días en el posparto, que es todo que la casa se te viene encima, ¿no? Que decimos y viene bien desconectar, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el deporte es muy necesario, salir, compartir y que no nos sintamos culpables por una vez tenemos el bebé decir, mira, hoy es que no puedo. Hoy, mira, necesito irme a hacer un café con mi amiga, necesito irme a la peluquería, quiero irme al gimnasio yo sola. Pues no sentirnos mal por decirle a nuestra pareja, toma al bebé, o a nuestra claro, madre, o a quien tengamos cerca, de, hey, y yo me voy a hacer lo que yo necesite, porque es que claro. es necesario también encontrar pequeños espacios de autocuidado. Es muy difícil, ¿eh? Muy Sí, difícil. Y sí, esto no lo negaré, que, que muchas me dicen, es que no veo el momento, y lo sé, sí, pero yo tengo que recordártelo porque el día que puedas sacar claro, una tarde, unas 2 horitas, una horita ni que sea, para ti, que lo disfrutes sin culpa, claro. porque somos humanos y necesitamos también momentos para nosotros. Sí, Siempre seremos mamá de 24/7, pero también pe- algún tenemos momentito derecho para a tener un poder, pequeño claro, espacio. Y esto es muy necesario porque también es algo que viven con mucha culpa y no tiene claro. que ser culpa de nada, ¿vale? Y así No, y también, pues, aparte, el estar bien con uno mismo, yo siempre lo remarco, ¿no? O sea, al final es mm, un beneficio para la familia porque el poder estar bien con uno mismo va a repercutir en cómo está el sí, bebé, en cómo se sí, siente. Por eso los primeros bebés suelen ser o llorar más, o bueno, por lo menos mi sí, experiencia fue así, ¿no? Porque tenía todas esas dudas y me faltaba a lo mejor esa confianza y después cuando ya claro, ves que eso se puede y podés tomarte ese tiempo, podés relajarte un poquito, al claro, final el bebé también lo percibe de una manera diferente o lo vive de una manera diferente, se lo transmitís. totalmente, Mm, totalmente.
Sí, sí, sí. Así que bueno, bien. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible, tampoco hace falta sobrecargarnos de, tengo que hacer esto, 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 esto. No, no. Oh, Pero en la claro. medida de lo posible, un pequeño ratito para ellas y si no, algo que Mm, también les recomendamos mucho. Portea a tu bebé. Tu bebé necesita tu claro, contacto. Ha estado 9 meses dentro de ti. claro, Te necesita cerca. Entonces, porteas al bebé, claro, que es que lo han hecho todas las culturas del mundo. Es aquí que claro, lo hemos dejado de hacer los últimos años. Porteas a tu bebé y te tumbas al sofá y te lees un libro, o te claro. miras una película, o te vas de paseíto cuando hace buen Sí, tiempo, tal. Y sí, esto también va muy bien. Y luego te dicen, "Ah, lo he probado y me ha ido genial". Claro, claro. sí, es nada, Fantástico. pero es que a veces necesitas una figura, pues, que experta, ¿vale? Claro, Que yo no, no somos expertas en nada, porque es que esto es ancestral, ¿no? Y volver claro, a la confianza de decir, vale, pues, pues me lo ha dicho ella, lo he leído, lo he visto hacer, pues voy a intentarlo yo también, voy a probarlo y voy a confiar en que lo voy a hacer bien. Y luego lo hacen, lo prueban y les va genial, claro. ¿sabes? Y ahí se hace el círculo de puedo confiar en otro, puedo Sí, probarlo y me viene bien. sí, Así que bueno, bien, sí, me sí, sí. alegro. Sí. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. La verdad que te agradezco un montón toda esta información que nos has dado. Eh, Voy a poner los datos de Crián abajo porque, Vale, bueno, este podcast sale, no es solamente para Andorra, así que también para este servicio nuevo que ustedes están abriendo, para que también puedan conocerlas. Y claro, qué agradezco bien. muchísimo el trabajo que están haciendo, me parece fundamental, me parece base, o sea, es un acompañamiento precioso el hecho de que la gente, de que una mamá pueda saber que hay alguien que la mira o que puede mirarla o que puede darle un espacio Mm, o que pueda acompañarla. Así que desde ya sí. muchas gracias por esa labor y muchísimas gracias por haber compartido todo esto acá en el podcast. Gracias a ti por proponérnoslo. Bueno. Muchas Bueno, y gracias. muchas gracias a ustedes que están del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.